Bem-vindos a mais um podcast La Guru. Aqui seguimos com nosso invitado, nosso doutor Mendes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rose, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar contigo aquí de vuelta para responder dudas, preguntas que hayan surgido luego del primer podcast. Bueno, em nosso primeiro podcast hemos hablado do BBL, o famoso Brasilia Lift de glúteos. E, por supuesto, me imagino que, sobre todo las chicas, tenéis muchas dudas com este procedimento, ¿sí? Um deles é que procede pós esse procedimento. Bueno, este procedimiento que llamamos Brazilian Butt Lift, para recordar, es una intervención que se caracteriza por recoger grasas de otras zonas del cuerpo para poder transferirlas a la zona glútea y redondear y reformar la zona glútea, como habíamos hablado en la primera charla. Lo que sucede luego de la intervención, bueno, es lo que se llama posoperatorio. En este momento tenemos un posoperatorio inmediato, que es lo que transcurre la primera semana, que es un poco la parte más incómoda, es donde tenemos un poco más de molestias, dolores, la faja aprieta. Y luego viene el posoperatorio un poco más alejado, que es a partir de los 7 o 10 días, y esto transcurre más o menos hasta los 30 o 40 días, que es el cuidado que debemos tener, usando fajas o prendas de compresión y realizando los masajes posoperatorios. En eso consiste principalmente el posoperatorio del BBL. Súper importante los masajes, ¿cierto? ¿Y cuántos masajes recomendables para hacer pós un procedimiento? Sí, exactamente. En el posoperatorio es muy importante el tratamiento posterior y se realizan estos masajes posoperatorios. Yo recomiendo realizar por lo menos entre 8 a 15 y con una frecuencia de más o menos cada 48 horas, o sea, cada 2 días acudir al gabinete de la masajista o los fisioterapeutas que realizan este masaje, que nos ayudan a modelar mejor el cuerpo, porque no nos olvidemos que tenemos que extraer grasa de otra zona, y esta zona de donde extrajimos, que pueden ser los brazos, los flancos, el abdomen, las caderas, los muslos o la espalda, se tiene que retraer y volver a coger la forma que deseamos. Y además masajear y realzar la forma de los glúteos para tener un resultado óptimo. Sim. Qual é a diferença entre uma cirurgia BBL e outro procedimento, otro relleno, por ejemplo? Bien, principalmente la diferencia es que cuando hacemos un Brazilian Butt Lift o un lipofilling o una lipotransferencia de grasa a los glúteos, esto es un tejido autólogo. Esto significa que es propio del organismo, no genera reacción ni rechazo. Y la principal diferencia es esta, que es un producto propio del organismo, a diferencia de otro tipo de tratamientos para remodelar los glúteos. Y además, con respecto a los resultados, obtenemos resultados más naturales porque esta grasa que transferimos al área la podemos moldear y rellenar zonas estratégicas que con otras sustancias u otros tratamientos a veces no tenemos la disponibilidad. Por ejemplo, con una prótesis glúteas existen de tamaño redondo, de forma redonda y anatómica, y rellenamos principalmente o damos forma, volumen a nivel muscular de los músculos, pero a veces no llegamos a rellenar o dar forma o contorno a diferentes áreas donde no llegan los músculos o no llegan las prótesis. Y con respecto a otros rellenos, yo recomiendo utilizar rellenos biocompatibles, como el más frecuente o el más importante hoy en día es el ácido hialurónico, porque antiguamente se utilizaron otros rellenos que son muy dañinos para la salud. Y estos rellenos no cumplen la función, o sea, no son tan precisos como lo es la grasa propia. Se pueden utilizar, van muy bien en casos seleccionados, pero siempre la grasa es un poco mejor que las otras alternativas. E quando hablamos desta grasa própria, hemos hablado que sacamos grasa de outras partes do corpo, pero, por exemplo, uma chica que não haya grasa ao abdômen, poderia fazê-lo sacando grasa do braço,
otra zona del cuerpo? ¿Es posible? Sí, por supuesto. Nosotros la grasa que disponemos en lo que tenemos en el cuerpo ya puede ser de cualquier zona, como dije anteriormente, de los brazos, el abdomen, los flancos, la espalda, los muslos, las caderas, las rodillas, las piernas. Hay muchas chicas que son muy delgaditas de tronco del tren superior, pero sin embargo tienen los muslos o las piernas muy gorditas o con un acúmulo de grasa. Esto se llama principalmente lipedema. Entonces extraemos la grasa de los muslos o de los miembros inferiores para poder transferirla a la zona glútea. Bien. Una de las preguntas que, por supuesto, genera curiosidad, inseguridad, incluso en algunos casos hasta miedo, cuando hablamos de un lift de glúteo permanente, saca grasa de otra parte de tu cuerpo permanente, hablamos de un procedimiento permanente. Si todo pasa bien, puede haber algún caso que esta grasa o tu propio cuerpo puede pasar algo, no, o sea, una no aceptación. Hay casos que puede ocurrir. No, en principio no, porque como te expliqué anteriormente, esta grasa es propia, por lo tanto no genera reacción ni rechazo y no es que la rechazarías o no la acepte tu cuerpo. Lo que puede pasar es que si no tenemos un buen cuidado en el posoperatorio, con los controles en la consulta y los masajes posoperatorio, el tratamiento, las fajas, etc., puede pasar que la grasa no se integre totalmente. Entonces perdamos una parte de lo que hayamos transferido. Pero en ningún caso puedes tener un problema mayor. Lo que peor podría ser es una infección, pero bueno, esto es inerte a cualquier procedimiento. Si tú te operas de lo que fuese, de un pecho, te operas de una mano, te haces una cirugía que no tenga que ser estética de cualquier tipo, siempre hay un riesgo de infección y en este caso tampoco no es el caso, o sea, no es la excepción. Si hay una infección, se puede perder la grasa esta que hemos colocado. Claro, se podría perder la grasa. Se podría perder, exactamente. Y en este caso, como ya, o sea, si la persona ha perdido la grasa, ¿podría volver a hacerlo? Si no, porque no hay grasa más, ¿o sí? Sí, generalmente, si son chicas o pacientes muy delgados y no tienen más disponibilidad de grasa, lamentablemente no se puede volver a repetir, pero generalmente se puede volver a hacer. Hay chicas que requieren o pacientes que requieren una segunda sesión porque quieren un tamaño mayor o porque no se ha integrado la cantidad que desean o por un caso de esto, por alguna infección o que no hayan tenido un buen cuidado y se puede optar a una segunda lipotransferencia. Generalmente los pacientes no todos son tan delgados, la mayoría de los pacientes o la mayoría de las personas tienen un peso estable o promedio donde siempre podemos recolectar algo de grasa. Y si no fuese así, incentivamos al paciente que suba unos kilos para poder recoger grasa y luego transferirla al área que deseemos. Cierto. Y ese procedimiento, por ejemplo, una vez pasó la recuperación, que hablamos de 40 días, ya puede hacer su vida normal, ¿no? Ese es cuidado. Una infección, por ejemplo, tiene mucho a ver con tus cuidados también de higiene, supongo, ¿no? Exacto. Los cuidados de higiene, todas las pautas que pasamos en consultorio, ¿sí? Uh-huh. Pasando esa fase, si siente algo, la paciente puede sentir, o se siente como natural de su cuerpo, no hay ningún tipo de molestia, no se siente absolutamente ningún tipo de dolor o como hay algo en mi glúteo que es diferente. No tenías glúteo y ahora tienes un glúteo brasilero. Bien, no. Una vez pasado el tiempo de recuperación, aproximadamente cuando uno siente totalmente natural, hablamos de a partir de los 3 meses, ¿vale? Pero una vez que ya no quedan molestias o inflamaciones o durezas posteriores a la cirugía, el tacto y la sensación es totalmente natural. A diferencia de otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, una prótesis siempre notarás algo, por más que se vea naturalmente y tenga una textura natural, la propiocepción, o sea, lo que siente el paciente, será que es algo que no le es propio. En cambio, esto como es grasa propia, la sensación es natural totalmente, no tiene una sensación de algo extraño o un cuerpo extraño de su cuerpo. No. Absolutamente nada. Vida absolutamente normal, nada, dormir, sentar.
De todo. Puedes poner hasta una inyección en el glúteo por alguna afección, alguna enfermedad. En cambio, si tenemos una prótesis, tenemos que evitar dar pinchazos porque podemos romper o deteriorar la prótesis. Bien. Por ejemplo, todas las chicas, sobre todo las chicas, tenemos problema de celulitis, de esa partecita que nos molesta. Y claro, vamos a seguir teniendo, vamos a seguir adquiriendo. Si podría, pós un procedimiento, la chica acudir a los tratamientos estéticos avanzados, de tratamientos con aparatología, Sí. radiofrecuencia, todo lo que es los tratamientos moldeadores, se podría perfectamente Se puede hacer trabajar el glúteo. Sí, perfectamente, no hay ninguna contraindicación, porque el tejido que aportamos es la propia grasa del cuerpo, la llevamos a otra zona, que también al mismo tejido, que es la piel. Y esta grasa que se integra forma parte ya de la propia grasa del cuerpo y no hay ningún tipo de inconveniente en hacer ningún tipo de tratamientos. No genera ninguna contraindicación a realizar cualquier tratamiento de celulitis, reafirmación, reafirmantes o tensión, lo que quieras, cremas, no afectan nada. O sea, hablamos de un procedimiento permanente, lo que es muy diferente. Tengo muchas preguntas por el tratamiento, algo que está, ¿no? Ácido hialurónico, tratamiento Luna, muchas cosas. O sea, hablamos de un procedimiento que dura meses, ¿no? Hemos hablado a nuestro primer episodio y es algo que la gente sigue preguntando. No lo sé exactamente si es por precio, porque piensa, bueno, pero yo creo que es más por, no digo miedo, pero al ser un procedimiento que acudimos a un quirófano, porque hablamos de un quirófano, ¿no? Entonces, una pregunta muy frecuente es ¿qué preparación debemos tener para ese procedimiento? Bien, bueno, antes que nada, sí, es un procedimiento quirúrgico, se realiza en el hospital, pero es un procedimiento que no genera grandes trastornos ni grandes al cuerpo, ni es tan complicado, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo porque es lo más natural en el remodelaje glúteo. No hay ningún tratamiento hoy en día que sea más natural, más sano y más anatómico que el remodelaje glúteo con la propia grasa. La preparación que deben tener los pacientes antes de realizarse esta intervención es mantener, o sea, estar saludables, no tener ninguna afección, ninguna enfermedad importante y una buena dieta, principalmente a base de proteínas, porque son las proteínas los que nos ayudan a que luego este tejido se integre correctamente, porque si hay un déficit de proteínas y aminoácidos, impide el normal o la normal integración de los tejidos y además favorece la cicatrización y a la recuperación. Pero una dieta, digamos, normal y balanceada que incluya proteína sería lo ideal para este tipo de preparación, digamos. Además, los pacientes que fuman recomendamos, o más que una recomendación, es prácticamente una obligación, dejar de fumar por lo menos 4 semanas o un mes antes de la cirugía y 4 semanas o un mes después de la cirugía. Porque como sabemos, el tabaco genera una vasoconstricción, o sea, hace que llegue menos sangre a los tejidos. Al llegar menos sangre, llega menos oxígeno y al haber menos oxígeno en los tejidos, hay menos índice de integración de la grasa que colocamos. Entonces tenemos que cuidarlo bien. Por eso, prepararse bien es una buena dieta, estar saludable y no fumar, principalmente. Wow. ¿Y alcohol? Lo mismo. El alcohol, no un mes antes, pero se recomienda que por lo menos entre 7 a 10 días antes dejar de consumir alcohol. Sí. O sea, esa sería la preparación, una dieta rica en proteína. Exacto. Para el cuerpo y preparándose para el procedimiento. ¿Sí? En temas de procedimiento, hemos hablado también que no es un procedimiento, es algo que se hace en muy poco tiempo, ¿no? No se requiere estar en un hospital por días o sí, en algunos casos. No. Este procedimiento depende de la cantidad y de las zonas a tratar. Siempre está combinado de una liposucción o una liposcultura. Entonces depende más de la liposcultura, lo grande o pequeña que sea,
el tiempo de recuperación, el tiempo de duración de la cirugía en quirófano, pero de una u otra manera recomendamos siempre pasar una noche ingresada y el otro día se da el alta. Solamente es prácticamente, no es ambulatorio porque no te vas en el día, pero solamente una noche de ingreso en el hospital. Genial, o sea, permanente, un procedimiento que, o sea, está súper en tendencia porque hay muchísimos glúteos espectaculares que vemos, súper natural, la diferencia de una prótesis o incluso otros procedimientos, que es lo que se ve no natural, ¿no? Que es ese típico glúteo que se ve como una bolita a los lados, es justamente porque no llegamos, no logramos dejar un glúteo como tuyo, ¿no? O sea, entonces, para la gente que de verdad no tiene glúteos, porque pasa mucho que perdeu masa muscular por un adelgazamiento, por ejemplo, pasa mucho que perdeu toda esa masa muscular, pero si hay alguna grasita en otra parte del cuerpo, sería un paciente ideal, ¿no? ¿Cuáles serían los pacientes ideales? Eso mismo. Pacientes ideales son pacientes que gocen de buena salud, que deseen remodelar el glúteo y que tengan disponibilidad de grasa en otra zona del cuerpo, ¿vale? Que sean un poquito gorditos o más o menos, o que tengan grasita en alguna zona, esos son los pacientes ideales. Los pacientes que son muy delgados y le cuesta subir de peso y no lo pueden lograr, en estos pacientes ya tendríamos que recurrir a otros procedimientos. Las prótesis glúteas o los rellenos con sustancias biocompatibles, pero no permanentes, o sea, reabsorbibles. Que en este caso tenía una duración aproximadamente durante 1 año y medio y 2 años. Los rellenos reabsorbibles principalmente es ácido hialurónico, pero se puede combinar con otros, pero más o menos durante 1 año y medio a 2 como máximo. Bueno, pero se podría, en un caso que no haya grasa exacto, en ninguna parte. Y los casos de poner una prótesis sería o sea, al día de hoy con la tecnología, o sea, con un procedimiento como BBL, casi que no se utiliza más, ¿cierto? Muy poco, ¿no? Una chica que venga o un chico que venga a la consulta y quiera modelar o remodelar los glúteos, lo primero que hacemos es mirar si hay disponibilidad de grasa para poder hacerlo con la grasa, este remodelaje. ¿Por qué? Porque es más natural, es permanente y además, una cosa que no te lo he dicho anteriormente, la grasa forma parte de los tejidos que son células madre. Entonces esta grasa, una vez que tú la transfieres de un sitio a otro, genera una reactivación de todos de la reparación celular en la zona donde lo pones. Entonces hasta mejora la calidad de la piel y de la calidad de los tejidos donde lo transferimos. Porque los lipofilling o las transferencias grasas no solamente es utilizado en el mundo de la estética para dar forma o rellenar alguna cosa, también es utilizado a nivel, digamos, de salud para mejorar tejidos, darle vitalidad a otros tejidos que han sufrido algún tipo de daño. Wow. O sea, esto de verdad, yo no lo sabía. Es algo que es súper importante. O sea, tenemos una preparación antes, ¿no? Que requiere estar sano, parar de fumar, alcohol ni hablar, los dos, comer sano y post también, porque tras un procedimiento, sacar grasita, remodelar todo un cuerpo, por supuesto es permanente, el glúteo sin ahí se quedará, pero esa otra parte que hemos sacado la grasita, volverá a tenerla, ¿no? ¿O sería permanente? No. También es permanente. A ver, si un paciente sube de peso, no puede no subir, siempre subirá. Lo que pasa es que de las zonas donde quitamos la grasa, en estas zonas del cuerpo luego difícilmente acumularás grasa nuevamente. Si vas a acumular porque subes 1 o 2 kilitos de peso, se te acumulará de una manera mucho más uniforme por todo el cuerpo y no en estas áreas donde hemos principalmente quitado. Yo siempre lo explico a los pacientes porque son muchos los pacientes que hoy en día, sobre todo, se cuidan mucho, hacen deporte, gimnasio, dieta, pero no logran quitarse el rollito que tienen o en la barriga o en los flancos o chicas en las caderas, con las famosas cartucheras. Y por más que hagan todo el deporte y todo el ejercicio que quieran, no lo pueden quemar a eso. Cuando nosotros hacemos una cirugía de BBL o Brazilian Butt Lift,
lo combinamos con esta lipoescultura de alta definición, donde quitamos la grasa de estas zonas que son más rebeldes y la transferimos al glúteo. Entonces, de donde hemos quitado, ya no hay una zona donde se pueda aumentar de peso. Entonces, decimos que es permanente, que en ese sitio no engordarás. Por eso es tan bueno este tratamiento. Es un tratamiento combinado donde hacemos un remodelaje corporal completo. Combina el remodelaje corporal de todo el perfil, una cintura estrecha, un abdomen plano, unos muslos más delgados, con una remodelación glútea. Tanto la zona donde quitamos como la zona donde ponemos, el resultado es permanente. Wow. Chicas, chicos, estaba escuchando permanente. Y de verdad llevo toda la vida escuchando lo mismo porque trabajo con aparatología avanzada y repito que es imposible remodelar o transformar ese glúteo, sacar la grasa de la cartutera, imposible. Podemos mejorar algo, mejorar, pero aquí tenemos la solución porque es la única solución que es permanente, porque es esto. La gente no se lo cree que sacamos esa grasa, remodelamos y es permanente, pero hablamos de cosas completamente distintas, lo que en una estética, una remodelación que una chica, sí, voy a quedar sin cartuchera, voy a mejorar. No se puede porque esa grasa sí va a volver. ¿Sí? Eso mismo. Lo que sucede es que tú tal vez o un paciente se cuida mucho, hace dieta, puedes hacer un tratamiento muy intensivo, queda muy bien, hay pacientes que sí, pero hay pacientes que luego, tal vez al año siguiente, vuelven a recuperar la grasa en esa zona o vuelven a tener celulitis o grasa en zonas que no quieren. Una vez que nosotros lo quitamos, allí ya no vas a acumular tanto como anteriormente. A ver, si un paciente te hace una cirugía de esta y luego se sube 10 kilos, no es que esos 10 kilos se te van a dónde, a algún lado tienen que ir. O sea, se te acumularán, pero no será tan específicamente en estas zonas que son tan rebeldes. Wow. Entonces, conclusiones del procedimiento. Bueno, como conclusión, esto es un procedimiento que yo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque tenemos beneficios claves. En una misma intervención logramos, como dije anteriormente, un contorno corporal, estrechar zonas o quitar grasa de zonas donde no deseamos y colocarlas en otras zonas donde sí deseamos, como principalmente los glúteos. Pero también se puede llevar grasa a otras zonas del cuerpo. Se puede remodelar y poner grasa en otras zonas del cuerpo. Otro beneficio es que lo hacemos a través de cicatrices mínimas. Son cicatrices prácticamente imperceptibles que nadie puede notar y además están ocultas en áreas estratégicas, bajo el traje de baño, ropa interior, en pliegues que no se ven, y los resultados son permanentes. Ya tenemos 3 grandes beneficios para un procedimiento. Es real, conozco muchos cuerpos que fue modelado por el doctor Emanuel Méndez y la verdad que es cierto porque lo hizo ya muchos postcirúrgicos suyos y es wow, de verdad. Eres un artista, eres un genio, es lo que nosotras necesitamos, la que necesite. Yo, bueno, como brasileña todavía tengo aquí un glúteocito, pero el día que no tenga chicas ya lo sé dónde voy a ir, ¿sí? Pues muchas gracias, doctor. El próximo episodio hablaremos más cosas sobre la lipo HD, ¿no? HD. Sí. Que tiene que ver con este procedimiento también y vamos contando muchas cositas interesantes por aquí. Aquí os dejo un mensaje al público, un saludo a todos de nuestro artista y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, adiós. Un placer. Un placer, un beso, chao.